La promesa que hice en el fragor de la batalla aún resuena en mi mente, cada palabra un peso sobre mi alma. Si me das la victoria, lo primero que salga de mi casa al regresar será para el Señor. Mientras marchaba de vuelta, la gloria de la victoria se mezclaba con un temor indescriptible. El camino a casa se volvió interminable, cada paso cargado de incertidumbre y dolor. Al llegar, vi la puerta abrirse, y el destino que había sellado con mi propia promesa se hizo realidad. Sabía que no podía retroceder, pero el precio que debía pagar era inimaginable. Mi nombre es Jefté, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando fui rechazado por mi propia sangre, por aquellos que deberían haber sido mi familia. Recuerdo el frío en sus miradas, la dureza en sus palabras cuando me dijeron que no tenía lugar entre ellos. No heredarás en la casa de nuestro padre, me dijeron, sus voces llenas de desprecio. Fui expulsado, no por mis propios actos, sino por el origen de mi nacimiento. Mi madre, una ramera, me marcó desde el día en que nací. No importaba que fuera fuerte, que tuviera el mismo derecho que ellos. Para mis hermanos, siempre sería el bastardo, la vergüenza de la familia. El dolor de ser rechazado era profundo, como una herida que no dejaba de sangrar. La humillación me consumía mientras vagaba lejos de mi hogar, con cada paso sintiendo el peso de la soledad y el desamparo. El sol abrasador sobre mi cabeza y el polvo bajo mis pies parecían burlarse de mi desgracia, pero en medio de ese dolor, algo se encendió dentro de mí, una llama que no se apagaría. Sabía que no podía dejarme vencer. Si no había lugar para mí en mi hogar, encontraría un lugar en el mundo, aunque tuviera que tomarlo por la fuerza. Así llegué a la tierra de Tob, un lugar tan árido y desolado como mi corazón en esos momentos. Pero aquí, entre los desechados, los forajidos y los hombres sin ley, encontré una nueva vida. No éramos hombres comunes, éramos guerreros, endurecidos por el rechazo y la necesidad de sobrevivir. Me convertí en su líder, no por imposición, sino porque ellos vieron en mí algo que quizás ni yo mismo sabía que tenía. Una voluntad indomable y una fuerza que no se doblegaba ante nada. Lideré a esos hombres en batallas por el control de rutas, de pequeños poblados, de lo que pudiéramos tomar y mantener. Cada enfrentamiento era una prueba de mi valía, una manera de demostrar, aunque solo fuera a mí mismo, que no era el hombre débil que mis hermanos creían. En Tob hice un nombre para mí, uno que inspiraba tanto miedo como respeto. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando el sonido de la batalla se desvanecía y el campamento caía en silencio, el dolor del rechazo volvía a atormentarme. Me preguntaba si alguna vez podría regresar, si el destino me daría una segunda oportunidad para reclamar lo que era mío, pero no me permitía quedarme en esos pensamientos por mucho tiempo. Sabía que, para sobrevivir, debía concentrarme en lo que estaba delante de mí, en el próximo combate, en el siguiente desafío. Nunca imaginé que el destino, en su cruel ironía, me ofrecería esa oportunidad de la forma más inesperada. El eco de mi pasado parecía haberse desvanecido entre las rocas de Tob, pero entonces, un día, los fantasmas de mi antigua vida vinieron a buscarme. Era una mañana gris, y el viento soplaba con una frialdad que penetraba hasta los huesos. Mientras me preparaba para un día más de lucha junto a mis hombres, vi a lo lejos un grupo de figuras acercarse. Reconocí sus vestimentas antes de que estuvieran lo suficientemente cerca para ver sus rostros. Eran ancianos de Galaad, aquellos mismos que alguna vez me habían rechazado y exiliado. Una mezcla de emociones me invadió. Ira, desprecio, pero también curiosidad. ¿Qué querían esos hombres de mí ahora? Ellos, que me habían negado un lugar entre los suyos, ¿venían ahora a suplicarme? Los observé con desconfianza mientras se acercaban con paso rápido y decidido. Sus rostros, antes llenos de orgullo, ahora estaban marcados por la urgencia y la desesperación. Fue entonces cuando lo supe. Necesitaban mi ayuda. Los ancianos de Galaad se detuvieron frente a mí, jadeando levemente por el esfuerzo del viaje. Sus ojos, que alguna vez me miraron con desdén, ahora reflejaban la sombra del miedo. El pueblo de Galaad estaba en peligro. Los amonitas, un enemigo implacable, habían comenzado a oprimir a Israel, exigiendo tierras que decían ser suyas por derecho. Sin un líder capaz de enfrentarlos, Galaad estaba al borde de la destrucción. Y así, estos mismos hombres que me habían despreciado ahora,
Venían a pedirme que los salvara. «Jefté, necesitamos tu ayuda», dijeron con voces quebradas por la necesidad. «Ven a ser nuestro caudillo y combate a los amonitas». El amargo sabor del rechazo pasado me llenó la boca, la humillación que había soportado, el dolor de ser rechazado por mi propia familia. Todo volvía a mí con una intensidad abrumadora. Quería gritarles, echarlos de mi vista, hacerles sentir el mismo dolor que ellos me habían causado, pero sabía que esta era mi oportunidad, no solo para demostrar mi valía, sino para reclamar lo que siempre había sido mío por derecho. Sin embargo, no iba a dejar que esa oportunidad se me escapara sin asegurarme de que nunca volverían a traicionarme. ¿No fueron ustedes los que me aborrecieron y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Y ahora vienen a mí cuando están en apuros?, les dije, dejando que mi voz mostrara todo el desprecio y el rencor acumulados durante años. Los ancianos bajaron la cabeza, incapaces de sostener mi mirada. La vergüenza era palpable en el aire, pero también la desesperación. «Por eso hemos vuelto a ti ahora», respondieron, sus voces llenas de una sumisión que nunca había imaginado escuchar de sus labios. «Si vienes con nosotros y peleas contra los amonitas, serás jefe de todos los habitantes de Galaad». Su oferta era tentadora, pero aún no confiaba en ellos. ¿Qué garantía tenía de que no me traicionarían una vez que la batalla hubiera terminado? Si me traen de vuelta para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré realmente vuestro jefe?, pregunté, asegurándome de que no habría artimañas después de la victoria. «El Señor es testigo entre nosotros», respondieron solemnemente. Sus palabras estaban cargadas de una gravedad que no podía ignorar. «Cumpliremos lo que has dicho». El juramento estaba hecho y la oferta aceptada. Volvería a Galaad, pero esta vez no como el hijo bastardo rechazado, sino como su líder, como el caudillo que los guiaría a la victoria o a la muerte. La ironía de la situación no se me escapaba. La tierra que me había rechazado ahora clamaba por mi regreso, y yo, en mi corazón endurecido, me sentía listo para enfrentar cualquier cosa. Regresé con ellos a Galaad, mi hogar olvidado. Mientras recorría las calles que alguna vez fueron mías, el aire parecía cargado de un silencio expectante. Las miradas de los habitantes estaban llenas de mezcla de temor y esperanza, como si no supieran si venerarme o temerme. En poco tiempo, los hombres se reunieron bajo mi mando, listos para la batalla. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero también el fuego de la venganza y la reivindicación ardiendo en mi interior. Sabía que no podía fallar. Mi destino y el destino de mi pueblo dependían de ello. La tensión en el campamento era palpable mientras nos preparábamos para enfrentar a los amonitas. Sabía que esta no sería una batalla fácil. El enemigo era numeroso y feroz, y el miedo a la derrota se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Pero en medio de esa tensión, una llama de determinación ardía en mi interior. No podía permitirme fallar, no después de todo lo que había pasado, no después de todo lo que había arriesgado. Sin embargo, había algo más que ardía en mi corazón, una sensación de que necesitaba hacer más, de que necesitaba asegurarme de que Dios estuviera de mi lado en esta batalla crucial. Antes de la batalla, en un momento de soledad, me arrodillé en la oscuridad, con el viento susurrando a mi alrededor y el sonido distante de los preparativos para la guerra. En ese momento de vulnerabilidad y fervor, hice un voto al Señor, un voto que sellaría mi destino de manera que jamás habría imaginado. «Si entregas a los amonitas en mis manos», susurré al cielo estrellado, «lo primero que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso será para el Señor, y lo ofreceré en holocausto». Sentí que el peso de mis palabras se asentaba en mi pecho, pero en ese momento no me permití pensar en lo que realmente significaban. Todo lo que importaba era la victoria. Todo lo que importaba era demostrar que yo, Jefté, el rechazado, podía ser el salvador de Israel. Me levanté con una sensación de alivio, convencido de que mi promesa había sellado el favor de Dios sobre nosotros. El día de la batalla amaneció con un sol que parecía bañado en sangre, y mientras marchábamos al encuentro de los amonitas, sentí una extraña calma dentro de mí. La batalla fue feroz y sangrienta, pero mis hombres lucharon con una valentía y una determinación que jamás había visto antes. En medio del caos, supe que el Señor estaba con nosotros. Uno a uno, los amonitas cayeron ante nosotros, y al final del día,
El campo de batalla estaba cubierto de los cuerpos de nuestros enemigos. Habíamos ganado. El grito de victoria resonó por todo el campamento, y por un momento me permití disfrutar del sabor dulce de la victoria. Había cumplido mi parte del trato. Ahora solo quedaba regresar a casa, a Galaad, como el héroe que había salvado a su pueblo. Pero a medida que nos acercábamos a las puertas de mi hogar, una sombra de incertidumbre comenzó a nublar mi corazón. La promesa que había hecho, la que había sellado nuestra victoria, ahora regresaba a mí con una claridad aterradora. Cada paso hacia mi casa se sentía como una eternidad, y aunque los hombres celebraban a mi alrededor, mi mente estaba llena de temor. Sabía lo que había prometido, pero no quería enfrentar lo que eso significaba. Mientras el polvo se levantaba bajo los cascos de nuestros caballos y las puertas de mi casa se hacían visibles a lo lejos, sentí un nudo formarse en mi garganta. Finalmente, cuando las puertas de mi hogar se abrieron, el destino que había sellado con mi propia boca se reveló ante mí. La realidad me golpeó como un trueno, y supe que no podía dar marcha atrás. El peso de la promesa que había hecho me aplastaba, y en ese momento todo el sabor de la victoria se desvaneció, dejando solo un amargo vacío. El sonido de la victoria se había desvanecido, reemplazado por un silencio opresivo que se asentó en mi pecho mientras me acercaba a las puertas de mi hogar. Sentía que el aire se hacía más denso, como si el peso de la promesa que había hecho comenzara a aplastarme con cada paso que daba. Y entonces la vi. Mi hija, mi única hija, salió a recibirme con una sonrisa radiante, danzando con alegría y tocando su tamboril, celebrando el regreso de su padre victorioso. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos cuando comprendí la terrible realidad que se cernía sobre nosotros. La promesa que había hecho, pensando que tal vez sería un animal o un ciervo quien saldría a encontrarme, ahora se había convertido en mi mayor pesadilla. Mis labios, que habían sellado un pacto con el Dios Todopoderoso, me habían condenado a perder lo que más amaba en este mundo. El dolor me atravesó como una espada, y supe que mi vida, que hasta ese momento había estado marcada por luchas y sacrificios, ahora sería definida por esta tragedia irreparable. Grité al cielo con una mezcla de desesperación y arrepentimiento, rasgando mis vestiduras en señal de luto, mientras mi hija se detenía, su rostro pasando de la alegría a la preocupación. «¡Ay de mí, hija mía!», exclamé, mi voz quebrada por la angustia. «Me has quebrantado, y yo mismo me he atado con mis palabras, porque he hecho un voto al Señor y no puedo retractarme». Cada palabra salía de mis labios como un susurro de agonía, mientras la gravedad de mi situación me golpeaba con una fuerza indescriptible. Ella, mi querida hija, al escuchar mis palabras, no se echó a llorar, ni se rebeló contra el cruel destino que ahora le esperaba. En lugar de eso, me miró con una serenidad que solo un corazón puro podría mostrar. Su voz, calmada y llena de una sabiduría que parecía demasiado madura para sus años, me respondió: «Padre, si has hecho un voto al Señor, cumple con lo que has prometido, pues el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos, los amonitas». En ese momento, supe que el dolor no solo era mío, sino también suyo. A pesar del miedo y la tristeza que debía sentir, su fe en Dios y en su Padre era tan fuerte que estaba dispuesta a aceptar su destino sin reproches. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor, preparación y una tristeza que penetraba hasta mis huesos. Aunque la victoria sobre los amonitas había salvado a Israel, me sentía como un hombre derrotado. Los festejos y celebraciones del pueblo pasaban ante mí como sombras, sin dejar huella en mi alma. Todo lo que podía pensar era en la promesa y en el precio que debía pagar. Mi hija pidió tiempo para llorar su destino, y durante esos días vagó por las colinas, acompañada por sus amigas, lamentando la vida que nunca podría tener, el matrimonio que nunca celebraría y los hijos que nunca sostendría en sus brazos. La despedida fue amarga, llena de palabras que no lograban capturar la magnitud del dolor que sentíamos. Quería decir tanto, explicarle todo lo que estaba en mi corazón, pero las palabras se me escapaban, dejando solo el silencio y las lágrimas como testigos de lo que estaba por venir. Cada gesto suyo, cada mirada, se grabó en mi memoria como un recordatorio de lo que estaba a punto de perder para siempre. No hubo resistencia, no hubo reproches,
solo una aceptación dolorosa de un destino sellado por mis propias manos. El día en que cumplí mi promesa, el cielo estaba gris, como si el mismo universo llorara conmigo. Cumplí mi promesa con la solemnidad que requería, pero cada instante fue una agonía. El peso del sacrificio que hice me perseguiría por el resto de mis días, una marca indeleble en mi alma. Sabía que había actuado en obediencia, que había honrado mi juramento al Señor, pero eso no aliviaba el dolor ni la pérdida. No había consuelo en mi victoria, solo un vacío donde una vez hubo esperanza. Después de ese día, mi vida nunca fue la misma. A pesar de que el pueblo de Israel fue liberado y mi nombre se grabó en la historia como un gran líder, en mi corazón llevaba la carga de mi promesa, un recordatorio constante de que las palabras tienen un poder inmenso, capaz de construir o destruir. Cada vez que veía a mi pueblo vivir en paz, recordaba el sacrificio de mi hija, quien con su valentía y fe se convirtió en el más doloroso recordatorio de la fidelidad a Dios. Y así, aunque seguí liderando a Israel con firmeza y justicia, la alegría que alguna vez tuve se desvaneció con el viento, dejándome solo con el peso de un juramento que cambió mi vida para siempre. Después de cumplir mi promesa, regresé a liderar a Israel, pero el peso de mi decisión me acompañó siempre, como una sombra que nunca se disipa. Aunque la paz reinaba en la tierra, mi corazón nunca volvió a encontrar la tranquilidad. Había ganado la batalla contra los amonitas, pero en el proceso había perdido lo más preciado para mí, mi hija, mi única descendiente. El pueblo de Israel, aunque agradecido por la liberación, también quedó marcado por la tragedia. Mi sacrificio se convirtió en una lección grabada en la memoria de todos, una advertencia sobre la gravedad de hacer promesas al Señor y el costo de la fidelidad. Cada año, las jóvenes de Israel salían durante 4 días para lamentar el destino de mi hija, recordando la dolorosa consecuencia de un juramento hecho en un momento de desesperación. Mi liderazgo, a pesar de la victoria sobre los amonitas, fue siempre visto a través del lente de este sacrificio. Goberné con justicia y determinación, defendiendo a Israel de las amenazas que aún acechaban nuestras fronteras. Sin embargo, sentía que una parte vital de mi ser había muerto aquel día, cuando cumplí mi promesa al Señor. Me entregué por completo a mi papel de juez, tratando de mantener el orden y la paz en Israel, pero cada victoria me recordaba lo que había perdido. Con el tiempo, comencé a comprender que mi historia y mi sacrificio serían contados por generaciones, no solo como la historia de un juez que liberó a Israel, sino como la de un hombre que pagó un precio devastador por su fidelidad a Dios. Mi nombre sería recordado, pero siempre con la marca del dolor y la tragedia. Aunque a veces me atormentaba la pregunta de si podría haber hecho algo diferente, sabía en lo profundo de mi ser que había actuado con integridad, cumpliendo lo que había prometido al Señor. Mi vida se convirtió en un testimonio de la dualidad de la fe, la inmensa fuerza que puede otorgar y el terrible precio que a veces exige. Continué sirviendo a Israel hasta el final de mis días, guiando a mi pueblo con la misma determinación que me había caracterizado desde el principio. Pero lo hice con la certeza de que la historia de mi hija y mi promesa sería un recordatorio eterno de que las palabras pronunciadas con fervor deben ser medidas con cautela, porque pueden tener un poder inimaginable. A medida que los años pasaban y mi tiempo como líder de Israel llegaba a su fin, reflexionaba sobre la complejidad de mi camino. Mi vida, marcada por el rechazo, la lucha y la victoria, siempre estuvo acompañada por un destino trágico que nunca pude evitar. Sin embargo, incluso en medio de la tristeza, encontré consuelo en la idea de que mi sacrificio no había sido en vano. Israel había sido liberado, y aunque el costo fue alto, mi hija y yo habíamos cumplido nuestro destino en el gran plan de Dios. Y ahí estaba yo, en medio de la oscuridad de la noche, un humilde agricultor de la tribu de Manasés. Con solo 300 hombres escogidos, armados únicamente con antorchas, cántaros y cuernos, avanzamos hacia el campamento enemigo que se extendía como una plaga, vasto como langostas que cubrían la tierra. Nuestros enemigos eran más de 135.000 guerreros entrenados, mientras nosotros éramos solo 300 agricultores. Pero confiábamos en la promesa divina, en la fuerza que nos otorgaría el Todopoderoso. En medio de la noche, lanzamos un ataque sorpresa. Clamando el nombre del Señor,
mientras hacíamos sonar nuestros cuernos y rompíamos los cántaros, inundando el campamento con luz y confusión. El estruendo de nuestros cántaros y el resplandor de las antorchas parecían desafiar a la misma oscuridad. El enemigo, aterrorizado y confundido, se encontró cara a cara con la manifestación del poder divino. Hundidos en la incertidumbre y la desesperación, huyeron en desorden, derrotados por la mano poderosa de Dios. Fue una victoria gloriosa, una demostración palpable del poder divino sobre las fuerzas terrenales, un testimonio de la fe y la valentía que el Señor había infundido en nosotros. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Gedeón, y esta es mi historia. Después de 40 años de paz, nuevamente los israelitas hicimos lo malo ante los ojos del Señor. Nos apartamos de sus mandamientos y nos entregamos a la idolatría, adorando a dioses falsos y olvidando al Dios que nos había librado de la esclavitud en Egipto. La maldad se extendió por toda la tierra, corrompiendo los corazones de nuestro pueblo y atrayendo la ira divina sobre nosotros. En medio de esta decadencia espiritual, los madianitas se alzaron como un azote sobre Israel. Como aves de rapiña, descendían sobre nosotros una y otra vez, voraces y despiadados, como un azote enviado desde el mismísimo abismo. Cada vez que sus hordas invasoras se cernían sobre nuestras tierras, una sombra de terror y desolación caía sobre nuestro pueblo. Nuestras cosechas, que representaban el fruto de nuestro trabajo y el sustento de nuestras familias, eran arrancadas de nuestras manos por la fuerza brutal de aquellos que solo buscaban nuestra ruina. Cada vez que las huestes madianitas descendían sobre nosotros, era como si el corazón mismo de Israel fuera desgarrado, dejándonos en la oscuridad más profunda, sin luz ni consuelo. Durante 7 años, su presencia era como una plaga, saqueando nuestras cosechas y dejándonos en la desesperación. Cada incursión de los madianitas era un recordatorio amargo de nuestra debilidad y una llamada de atención del juicio divino que caía sobre nosotros. En mi humilde morada, entre los campos de trigo de la tribu de Manasés, sentía el peso de la opresión y la sombra de la desesperanza que se cernía sobre nuestro pueblo. Las lágrimas de mi gente regaban la tierra, y sus ruegos subían como incienso hacia el cielo, implorando la misericordia de Dios en medio de nuestra aflicción. Recuerdo vívidamente cómo, en medio de esta oscuridad, el clamor del pueblo se elevaba hacia el cielo, implorando la intervención divina. Fue entonces cuando el Señor envió a un profeta para advertirnos sobre nuestra desobediencia y recordarnos nuestra alianza con Él. Sus palabras resonaban en lo más profundo de mi ser, como un eco de verdad que no podía ignorar. Pero a pesar de estas advertencias celestiales, la obstinación persistía en los corazones del pueblo, y la sombra de la opresión seguía pesando sobre nosotros. En medio de la desesperación, me encontraba entre aquellos que anhelaban una esperanza, una luz en la oscuridad que nos rodeaba. Sin saberlo, estaba a punto de ser llamado a una misión que cambiaría el curso de la historia de Israel. Fue en este tiempo de tinieblas cuando el Señor me llamó a mí, Gedeón, hijo de Joás, de la familia de Abiezer. Yo estaba trillando trigo en el lagar, tratando de asegurar algo de alimento para mi familia en medio de la devastación causada por los madianitas, cuando un ángel del Señor se me apareció. Su presencia irradiaba una luz divina que llenaba el lugar de reverencia y temor. «El Señor está contigo, valiente guerrero», resonaron las palabras del ángel, cada sílaba cargada de una fuerza que penetró hasta lo más profundo de mi ser. Me sentí abrumado por su mensaje, por la idea de que el Todopoderoso, en su infinita sabiduría, había fijado sus ojos en mí, un simple agricultor de la tribu de Manasés. Pero en medio de mi asombro, la semilla de la duda germinó en mi corazón. ¿Cómo podía ser yo un valiente guerrero, cuando mis manos estaban manchadas con el polvo del trigo y mi espada era una herramienta de labranza? ¿Cómo podía enfrentarme a los madianitas, cuyas filas eran como un mar implacable, cuando me sentía tan débil y desamparado? Sin embargo, el ángel del Señor no dejó espacio para la incertidumbre. «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas», declaró con autoridad divina. Sus palabras resonaron en mi alma como un eco de verdad inquebrantable.
infundiendo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Aunque la tarea que se me encomendaba era abrumadora, comprendí que no estaría solo en esta empresa. El ángel me aseguró que el Señor mismo estaría conmigo en cada paso del camino, infundiendo fortaleza en mi debilidad y guía en mi confusión. Lleno de temor y asombro, me postré en el suelo, rendido ante la majestad del Señor. Con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de reverencia, adoré al Dios que había escuchado los clamores de su pueblo y había visto su aflicción. En ese momento, estaba enfrentando una gran duda sobre mi capacidad para salvar a Israel de los madianitas. El Señor me aseguró diciendo: «Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Esta promesa fue fundamental para mí, ya que yo, Gedeón, me sentía el menor en mi familia, que era la más pobre en Manasés. Para confirmar que realmente era Dios quien hablaba conmigo, le pedí una señal. Preparé una ofrenda de carne y panes sin levadura, colocándolos sobre una roca como me indicó. Entonces, el ángel del Señor tocó la ofrenda con la punta de su bastón, y fuego surgió de la roca, consumiendo la ofrenda. Tras este milagro, el ángel desapareció, y me di cuenta verdaderamente de que había estado en presencia del Señor. A pesar de haber visto este milagro, la magnitud de la tarea que tenía por delante me llenaba de temor. Esa misma noche, el Señor me dio una prueba más de su poder y misión para mí. Me ordenó derribar el altar de Baal que pertenecía a mi padre y cortar la imagen de Asera que estaba junto a él. Luego, debía construir un altar adecuado al Señor en la cima de esta fortaleza, usando la madera de Aserá para ofrecer un holocausto con un toro joven. Tomé 10 de mis siervos y realicé esto en la noche, porque tenía miedo de la reacción de mi familia y de los hombres de la ciudad si lo hacía de día. Al amanecer, cuando los hombres de la ciudad vieron el altar de Baal destruido y el nuevo altar erigido, estallaron en ira y exigieron a mi padre que me entregara para matarme. Pero mi padre, respaldándome, desafió a la gente diciendo que si Baal era realmente un dios, él podría defenderse. Así, enfrenté mi primer gran desafío en mi misión, protegido por la audacia de mi padre y la promesa de Dios. Después de los eventos en torno al altar de Baal, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente se unieron para cruzar el Jordán y acampar en el valle de Jezreel. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor vino sobre mí, Gedeón, y sentí un llamado a la acción. Tomé un cuerno de carnero y toqué el cuerno para convocar a los abiezeritas a seguirme. También envié mensajeros por todo Manasés, y ellos también se reunieron detrás de mí. Lo mismo hice con Aser, Zabulón y Neftalí, y todos vinieron para unirse a nosotros. A pesar de la gran respuesta de las tribus de Israel, todavía tenía dudas en mi corazón sobre si Dios verdaderamente me salvaría a mí y al pueblo de Israel. Así que le pedí a Dios otra señal. Quería una prueba clara de que Él estaría con nosotros en la batalla que se avecinaba. Colocando un vellón de lana en el suelo, le pedí a Dios que el rocío cayera solo sobre el vellón mientras todo el suelo permaneciera seco. Al amanecer siguiente, cuando apreté el vellón, llené un tazón con el agua que escurrí de él, mientras que la tierra alrededor estaba completamente seca. Sin embargo, aún necesitaba una confirmación más para disipar toda duda, así que le pedí a Dios que invirtiera la señal, que el vellón permaneciera seco mientras que el suelo alrededor estuviera mojado con el rocío. Dios, en su paciencia y bondad, cumplió también esta petición. Al día siguiente, encontré el vellón completamente seco, mientras el suelo a su alrededor estaba húmedo. Estas señales fortalecieron mi fe y me prepararon para liderar a Israel contra los madianitas, confiando plenamente en el apoyo de Dios. Después de haber recibido las señales de Dios, yo, Gedeón, y todo el ejército que se había reunido, acampamos junto a la fuente de Jarod. Los madianitas estaban al norte, en el valle cerca del monte Moré. A pesar de la fuerza numérica que parecíamos tener, Dios me dijo que el número de hombres era demasiado grande. Él no quería que Israel pudiera jactarse de haberse salvado por su propia mano. Entonces, me instruyó a decir a los hombres: cualquiera que tenga miedo o esté temeroso, que se vuelva y se aleje del monte Galaad. De los 32.000 hombres que habían venido inicialmente, 22.000 regresaron a casa, dejando solo 10.000 dispuestos a luchar. Pero aún eso era demasiado para lo que Dios tenía planeado.
Me dijo que aún había demasiados hombres. Me instruyó a llevarlos al agua para ponerlos a prueba. Allí debía observar cómo bebían el agua. Los que se agacharan para beber directamente con su boca del río debían ser separados de aquellos que se arrodillaran para tomar el agua en sus manos y beber de ellas. De esta manera, solo 300 hombres bebieron de sus manos, estando alerta a su alrededor, mientras que el resto se inclinaba para beber directamente de la corriente. Dios entonces me dijo: con estos 300 hombres que lamieron el agua te salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Deja ir a todos los demás a sus casas. Así, armado con un pequeño grupo comparado con el ejército madianita, me preparé para la batalla, confiando plenamente en que la victoria vendría de Dios, no por la fuerza o número de mi ejército. Con los 300 hombres que Dios había seleccionado, nos preparamos para la tarea que teníamos por delante. Los otros hombres regresaron a sus casas, pero nos dejaron sus provisiones y trompetas. Estábamos armados no solo con las armas comunes, sino también con trompetas, una herramienta inusual para un ejército. Esa misma noche, Dios me dijo que bajara al campamento madianita, porque Él lo había entregado en mis manos. Sin embargo, si todavía tenía miedo de atacar, podía bajar primero con mi siervo Pura para escuchar lo que decían, y después de eso, estaría animado para atacar el campamento. Seguí el consejo de Dios y bajé al borde del campamento enemigo. En el campamento madianita, escuché a 2 hombres hablar. Uno contaba a su compañero un sueño que había tenido, en el que un pan de cebada rodaba hacia el campamento de Madián y golpeaba una tienda, causando que se volcara y colapsara. Su compañero respondió, interpretando ese sueño como un mal augurio. Significaba que Dios había entregado a Madián y todo el campamento en manos de Gedeón, el hijo de Joás, un hombre de Israel. Al oír esta interpretación, mi corazón se llenó de valor. Comprendí que incluso los enemigos sabían que Dios estaba con nosotros y que ellos estaban destinados a ser derrotados. Esta confirmación divina a través del sueño enemigo me animó enormemente y me preparó para llevar a cabo el plan que Dios había establecido para nosotros. Con este nuevo aliento, regresé a nuestro campamento, listo para liderar a mis 300 hombres en un ataque que sería recordado por su audacia y la clara intervención de Dios. Animado por lo que había escuchado en el campamento madianita, regresé al campamento de Israel y desperté a mis 300 hombres. Les dije con firmeza: levántense, porque el Señor ha entregado en nuestras manos el campamento de Madián. Inmediatamente, organizamos nuestro ataque. Nos dividimos en 3 grupos y rodeamos el campamento. Cada uno de mis 300 hombres estaba equipado con una trompeta, una antorcha oculta bajo un jarro y, por supuesto, su propia espada. En medio de la noche profunda, todos en posición y esperando mi señal, el silencio preludiaba la tormenta que estábamos a punto de desatar. Al mismo tiempo, en una señal coordinada, todos los hombres tocaron sus trompetas. El sonido de 300 trompetas resonando en la noche debió haber sido ensordecedor y aterrador. Justo después de tocar las trompetas, rompimos los jarros, revelando de repente las antorchas encendidas. Esto creó una visión impactante. Parecía que un ejército enorme y brillante había cercado completamente el campamento madianita. Mientras el sonido de las trompetas continuaba y las luces de las antorchas iluminaban la noche, todos gritamos a pleno pulmón: ¡Espada del Señor y de Gedeón! Este grito no solo servía para identificarnos como fuerza atacante, sino también para sembrar el terror psicológico, pues los madianitas estaban ya aterrados por el sueño premonitorio que habían discutido entre ellos. Confundidos y aterrorizados por el ruido, la luz y nuestro grito de batalla, los madianitas comenzaron a luchar entre ellos en el pánico. Algunos pensaban que estaban siendo atacados por un enorme ejército, y en la oscuridad no podían ver que solo éramos 300. Esta táctica aprovechaba el caos y la desorientación para que se infligieran daño entre ellos mismos, sin que nosotros tuviéramos que luchar en combate cuerpo a cuerpo. El caos era completo, y mientras continuábamos haciendo sonar las trompetas y sosteniendo nuestras antorchas en alto, el enemigo se desmoronaba bajo el peso de su propio miedo y confusión. Este fue el punto de inflexión en la batalla, que nos llevó a una victoria milagrosa con mínimas bajas de nuestra parte, todo gracias a la guía divina
y una estrategia audaz que transformó nuestras limitaciones en nuestras mayores fortalezas. Viendo el éxito de nuestro ataque inicial, envié mensajeros a todo Efraín, pidiéndoles que bajaran a cortar las retiradas de los madianitas hacia el Jordán. Los efraimitas capturaron con éxito los vados del Jordán hasta Bet-Bará, incluso capturando a 2 príncipes de Madián, Oreb y Zeeb. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Luego llevaron las cabezas de Oreb y Zeeb a mí, a través del Jordán, confirmando su victoria. Este fue un momento decisivo en la batalla contra los madianitas, marcado por la estrategia divinamente inspirada y el valor excepcional de los hombres que lideré. Confiando en el Señor y usando tácticas poco convencionales, conseguimos una victoria espectacular sobre nuestros enemigos con un pequeño grupo de hombres fieles. Finalmente, confronté a Zeba y Zalmuna sobre un asunto personal y doloroso: el asesinato de mis propios hermanos en Tabor. Los reyes madianitas admitieron que ellos mismos habían matado a mis hermanos. Esta confesión me llevó a tomar justicia por mis propias manos. En un acto de retribución directa, los ejecuté, no solo como acto de venganza personal, sino también como un acto simbólico de justicia y cierre para las atrocidades cometidas contra mi familia y mi gente. Esta serie de eventos no solo consolidó nuestra victoria sobre Madián, sino que también estableció un precedente sobre la lealtad y las consecuencias de la traición o falta de apoyo entre las tribus de Israel. Después de nuestra victoria sobre los madianitas y la ejecución de sus reyes, los israelitas me ofrecieron un significativo honor. Me pidieron que gobernara sobre ellos como rey, diciendo: «Gobierna sobre nosotros, tú, y después de ti tu hijo, y el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián». A pesar de la tentación que este ofrecimiento pudo haber representado, rechacé la propuesta de la realeza. Mi respuesta fue clara: «No gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará sobre vosotros. El Señor gobernará sobre vosotros». Mi intención era mantener la fe y la lealtad de Israel dirigidas hacia Dios, no hacia un monarca humano. A pesar de mi rechazo al trono, pedí a los israelitas una ofrenda de los despojos de guerra. Les solicité que cada uno me diera un pendiente de oro de su botín, ya que los madianitas a menudo llevaban pendientes de oro. Los israelitas accedieron con gusto a esta petición y, utilizando una manta, recogieron y me entregaron los pendientes, sumando un total de cerca de 1.700 siclos de oro, además de otras joyas, collares y vestiduras púrpuras que habían pertenecido a los reyes de Madián. Con este oro hice un efod, un objeto religioso que tradicionalmente era usado por los sacerdotes en Israel. Sin embargo, mi intención de hacer algo que honrara a Dios tuvo un resultado no intencionado. El efod se colocó en mi ciudad, Ofrá, y eventualmente se convirtió en un objeto de culto. Los israelitas, desviándose de su devoción exclusiva a Dios, empezaron a idolatrar el efod, lo cual fue un giro desafortunado y una fuente de idolatría en Israel. Después de estos eventos, hubo paz en Israel durante 40 años en el resto de mi vida. Los madianitas habían sido sometidos y ya no representaban una amenaza para Israel. Tuve muchas esposas y llegué a tener 70 hijos, un claro reflejo de mi estatus y riqueza en ese tiempo. Uno de estos hijos, proveniente de mi concubina en Siquem, se llamaba Abimelec. Abimelec llegaría a ser una figura significativa después de mi muerte, ya que buscó establecer su propio gobierno, lo cual causó división y conflicto entre las tribus de Israel. Al final de mis días, fallecí y fui sepultado en la tumba de mi padre, Joás, en Ofrá, dentro del territorio de los abiezeritas. Este periodo de paz, sin embargo, también refleja la tendencia de Israel a caer en prácticas idólatras, a pesar de los esfuerzos de sus líderes por guiarlos hacia la adoración correcta de Dios. Mi historia, aunque marcada por la victoria y el liderazgo, también es un recordatorio de la fragilidad de la devoción humana y la facilidad con la que podemos desviarnos del camino que Dios ha establecido para nosotros. Así concluye mi historia, la de un hombre común llamado a realizar actos extraordinarios con la guía de Dios. Desde enfrentar a vastos ejércitos con solo 300 hombres hasta rechazar la corona cuando se me ofreció, mi vida es un testimonio del poder de la fe y la importancia de la obediencia a Dios. Espero que esta narración de las Escrituras les haya impactado
no solo como una historia del pasado, sino como un recordatorio de que la fe, la valentía y la humildad siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. Les invito a seguir explorando otras historias sagradas, llenas de enseñanzas y significados que pueden impactar nuestras vidas hoy. Si encontraron valor en esta historia, no duden en darle me gusta y compartir este relato con amigos y familiares. Juntos podemos aprender y crecer a través de las ricas historias que nos han sido entregadas a lo largo de las generaciones. Continúen escuchando, compartiendo y reflexionando sobre estas poderosas historias sagradas. Bendiciones.